Miren el lavamano que les estaba diciendo. Hello, mi gente. Sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice. En esta ocasión nos encontramos justamente en un restaurante que me ha impresionado la historia. Un restaurante que sin duda alguna me vuela los tapones, me vuela la cabeza, porque es un emprendimiento muy hermoso. Ya van a escuchar la historia ahorita más adelante. Me encuentro justamente en el pueblito del estado Carabobo, aquí en Naguanagua, en la entrada. Esta es la entrada, justamente entras, pasas el cartel que dice la entrada. Como a 200, 300 metros está este restaurante, que es este que está aquí a mi espalda. Tiene su mesita y tiene su entrada aquí hacia abajo. Ahorita se las voy a ir mostrando. De verdad. Bucare Piso Los Herrera. Así lo van a conseguir por Instagram. Se los voy a dejar por aquí. Y bueno, aquí está el Rayo McQueen. Este fue el que me trajo. Y de verdad que este ambiente, una de las cosas importantes que debo acotar, es que el ambiente aquí arriba es muy fresco, es muy frío. Mira, hay mucha naturaleza aquí arriba por estas escaleras. No sé si lo ven, pero ahí hay una casa. Bueno, aquí se ve lo de allá, ahí. Se ven las tejas, ¿ves? Es una casa que está escondida totalmente en pura vegetación. Pero así es. Bueno, sin más nada que agregar y más nada que decirles, síganme en mis redes sociales, suscríbanse en mi canal. Y como yo siempre les digo, vamos a mangiare. Como yo siempre les digo, guaya. Bueno, mi gente, esta es la entrada justamente del restaurante. Vean lo espacioso que es. Es bastante espacioso. Este es un árbol gigantesco, mi gente, de muchos, muchos años. Este árbol se llama Bucare. Por eso es el nombre del restaurante. Se llama Bucare Piso Los Herreras. Y por eso ellos han emprendido todo lo que tiene que ver con esto. Mira, hay niños. Es una zona demasiado fresca, demasiado cultural. Ya aquí estamos guiándonos. Y como pueden ver, miren esta entradita. Miren la parte, aquí es donde tienen las ollas de sopa. Venden pura sopa por ahora. Esto es sopa a la leña, mi gente. Si estuvieran aquí, esto huele divinísimo. Una de las cosas más puntuales y curiosas es esto, ¿no? Es súper natural. Miren el tamaño del árbol. Y mi gente, aquí estoy justamente en la entrada de donde están las mesas. Es súper curioso esto, de verdad que es súper, súper curioso. Miren esto, esto es una locura. Esto es un nido de conoto. Miren el tamaño del nido, miren el tamaño del nido. Esto es una locura. Y es totalmente natural, por eso me encanta este restaurante, estos ambientes que el piso es de tierra, tienen la olla, la leña. Eso me encanta porque es algo muy natural, muy cultural de Venezuela. Preparar sopa a la leña es muy rico. Bueno, les sigo contando sobre este nido. Este nido es un nido de conoto, se llama el pájaro, es un pájaro de acá de Venezuela. Normalmente me cuentan que ese pájaro se da mucho, es en los llanos, en las zonas de los llanos, ganado, fincas. Pero aquí en Naguanagua, en la entrada, como pueden ver, viene una vez al año, me dice la dueña, viene una vez al año el pájaro, hace sus nidos, salen sus crías y luego se va. Y los nidos quedan así. Y no solamente está este nido, ya les voy a mostrar otro. Tienen su música llanera, sabrosísima, ¿no? Este ambiente está brutal, miren. Aquí tienen otro nido, mírenlo. Y por aquí les voy a mostrar otro, para que lo vean. Ya, o sea, a la vista yo he visto 3 nada más con este, miren. 3 nidos de conotos, esto es una locura. Miren el ambiente como se ve. Tienen 4 mesas aproximadamente. Están comenzando, ya van a escuchar la historia. Esto es de verdad demasiado, demasiado rico. Y bueno, mi gente, en la parte de arriba está el restaurante, como vieron allí. Pero caminas unos pasos más adelante y puedes encontrarte una pequeña bajadita, no tan empinada. Está súper cool. De pana siento que estoy en un parque. O sea, este restaurante promete muchísimo. Siento que estoy en un parque literal, con la naturaleza. O sea, miren la cantidad de árboles que hay, la naturaleza. Y no solamente eso, no obstante la naturaleza y la vegetación, sino que se le puede añadir que tiene una quebrada, un río muy fresco. Y está el sonido del agua. Ojalá y puedan oírlo. El sonido del agua es demasiado rico. De verdad que sí. Voy a atrever a tirarme
Déjame ver. ¿Ahí me puedo hundir? No, ni merga. Ni verga, güey. Menos mal que no me tiré. Húmedo. Mire, un perrito. Un Bibi. Hola. Ven pues. Ven pues. Ay, Dios mío, mira el Bibi. Ah. Hola. Vamos a ver. Mire, él está viendo a ver si me iba a hundir. ¿No está bien? Ah, entonces sí brinco. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sí brinco. ¡Epa! Brinqué calidad. No vayas a hacer lo mismo porque te puedes caer. Dar la vuelta. Ah, mira, obediente. Sí, súper transparente, ¿ves? Por esta parte se ve transparente, pero también se ve un poquito así sucia por aquí, ¿ves? Bueno, mejor no. Pero está muy rico, de verdad que sí. Que si se limpia este riguito, yo creo que promete bastante. Con la vegetación. No hay gallinas, no es un restaurante. Miren esto. Tiene sus gallinas allí, sus pollos. Qué divino. De verdad que divino. Y ahí va el perrito, mira. El perrito se va a meter con la gallina. Un tremendo, ¿ah? Mira, no te metas con las gallinas, chico. ¿Por qué te metes con las gallinas? Es demasiado tremendo, ¿ah? Pero sí, bueno, mi gente, esto es un restaurante y un emprendimiento súper hermoso, súper lindo. Como pueden ver, más adelante hay como construcciones, hay casas en donde las personas incluso viven. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Qué bueno. Mira, la gente es súper amable. De verdad que es muy rico venir a esto. Bueno, mi gente, aquí, como se los prometí, estamos con Eloymar Herrera, una persona de verdad que es de mi suma confianza, demasiado agraciada, una persona de verdad que la conozco desde la iglesia. Ella se congrega conmigo en la misma iglesia, es una persona de testimonio y de verdad que me dejó loco el emprendimiento de ella y la fe que dijo, yo lo voy a hacer porque, bueno, porque así Dios me está guiando. Entonces, bueno, yo no quiero acotar muchas cosas. Eloymar, cuéntame qué te inquietó a este emprendimiento tan hermoso. Hola Julio, gracias por estar aquí. Tranquila. Esto está en el corazón de nuestra familia. Okay. Por años teníamos este deseo, siempre pensando cómo hacerlo. Y bueno, quizás hay muchas veces con limitaciones en nuestra mente, pensando en tenerlo todo para comenzar. Y a medida del tiempo, pues otras generaciones mías no lo logró hacer. Okay. Hasta ahora que bueno, decidimos, bueno, vamos a comenzar para llevar. Pensamos, bueno, le dije a un amigo, le dije, bueno, mira, ¿qué te parece? Se lo propuse. Y bueno, vamos a darle y pensamos solamente en sopa para llevar. Okay. Y el primer día, o sea, el mismo ambiente, como pudiste ver, es un lugar de verdad demasiado hermoso. Mágico, mágico. O sea, el mismo lugar lo dice todo. No necesita ni tanta decoración porque ya la decoración creo que ya Dios la determinó aquí. Sí. Y la misma gente, los clientes que vinieron, o sea, generaron el lugar desde el primer día, con mesas prestadas, olla prestada, o sea, fue algo Wow. de inicio y los mismos vecinos, de verdad, estoy muy agradecida a mis vecinos que de verdad se motivaron también. Cuando vieron el primer día que yo comencé, ¿qué necesitas? ¿Qué hace falta? Te hago el afiche. El afiche que viste afuera me lo hizo un vecino que es amigo de mi papá en la infancia. Y él dijo, yo te hago el triángulo y te escribo, me lo trajo hacia su puño y letra y lo dejé allí porque sé que lo hizo de corazón. Y así ha venido cada vecino que con lo que tiene ha querido bendecir este emprendimiento, este negocio familiar, que es algo familiar y bueno, a medida, mira, cada detalle ha sido Dios moviendo corazones también. Cuéntame de ese lavamanos. Yo les voy a poner unas tomas. Ese lavamano tan original, tan, no sé, me encantó demasiado, es súper curioso, pero explícanos cómo creaste esa idea o no sé, ¿cómo hiciste? Bueno, mira, como te estaba diciendo, nuestro principal objetivo, ¿verdad? Cuando abrimos fue solamente vender para llevar, porque realmente no teníamos todo lo demás, todo lo que estás viendo aquí no lo teníamos. Okay. Y bueno, se dio desde el primer día todo, cada silla, cada detalle, cada mantel, cada cosita, de verdad Dios ha sido bueno. El lavamano se dio porque en ese primer día, que todo fue como que contingencia, no pensé jamás en un lavamano, porque realmente era para llevar.
Y después esa misma noche me acosté con la inquietud. Yo dije, bueno, ajá, ¿y qué hago? La gente me está pidiendo un lavamanos y todavía el lugar como que no estaba apto para yo establecer un lavamanos. Y en la noche pensando, ajá, Dios mío, ¿qué hago? Dame una idea, dame algo que yo ahorita, con el recurso que tengo, pues yo pueda hacer algo. Y coloqué, bueno, como todo el mundo coloca una idea, bueno, un lavamanos, no sé, hecho a mano, algo así, pues algo práctico. ¿Y te salió me eso? salió eso, salió un pequeño video de muy poquito tiempo y yo dije, wow, dura poquito tiempo, esto debe ser algo muy práctico. Y me metí en YouTube, primero me salió en la cuenta, pues en el internet y me llevó al video. Cuando yo lo veo, resulta que es un militar dándole inducción y él le explicaba que ellos lo hacen en tiempo de guerra. Es como que un lavamanos en tiempo de guerra. Entonces, que es algo práctico, lo hacen en el momento, 5 minutos lo haces. Y de verdad que ese lavamanos me hizo la cabeza así. De verdad que locura. Y bueno, mi gente, aquí está una de las historias que más impacto me han causado, aparte de todas las historias que hemos estado grabando con los emprendimientos. Esta historia de verdad que me conmovió porque literalmente yo siento el reto para ella de hacer esto, todo lo que le ha costado, pero ella ha vencido y lo abrió. Y los primeros pasos siempre son fuertes para todos los emprendimientos, pero luego vamos a ver una gloria impresionante, unos resultados impresionantes. Entonces, bueno, yo quiero comer, Eloymar. ¿Qué me ofreces hoy? Hoy tenemos, bueno, ya ahorita ya tenemos sopa de costilla. Sopa de costilla a la leña. A la leña. Okay. 100% leña y tiene patas de ganado. Qué sabroso. Y full, bueno, está bastante surtida, no se le niega nada y un buen precio. Ya vamos a ver esa sopa, mi gente. Así que como yo siempre les digo, guaya. Gente, esto es una locura. Mire, tiene patica de ganado. Miren el pocotón de cosas que trae. Mire, este es auyama, tiene papa. Miren el trozo de carne que me echaron. Miren, tiene costilla. No, esto está divino. Tiene su maíz. Te lo dan con papelón con limón, te lo dan con casabe y limón. No, esto está buenísimo. Vean esto. Miren lo espesa que está. Ahora vean, para que ustedes sepan lo que es bueno. No, Dios. Justamente en este ambiente, en la naturaleza. Miren el árbol que yo tengo atrás. O sea, es grandísimo. El árbol de bucare. Es muy grande. El ambiente, la naturaleza. Se escucha en el fondo una llanera sabrosa. Y el papelón con limón está divino, amor. ¿Ya lo probaste? Dios mío, yo creo que me tomaría como 7 vasos. ¡Diablos, señorita! ¡Qué rico! Comer el maíz. Uy, no. Comenten allí cómo ustedes se comen el maíz en su país. Aquí por lo menos nos lo comemos con sopa. O lo hacen completo y le echan mantequilla y queso. Vi en estos días que le echaban en México, que le echaban pepito triturado, doritos triturados al maíz. Y no sé, tengo que probarlo. Pero aquí se come así. ¿Sábado y domingo nada más? Sí, por los momentos, sábado y domingo. No, tengo que ponerlo ahí. Es que la gente más Estoy quemando, mi gente, pero miren el pedazo de carne. Amo comer. Ahora suelto. Uy, qué llena. Y bueno, mi gente, estoy hasta sudando. Mira, si una sopa a ti no te hace sudar, esa sopa no sirvió. Te tiene que hacer sudar. A mí me hizo no sudar, me hizo mega sudar, hasta la nariz me goteó. Eso quiere decir que la sopa está espectacular. Me dijeron que este quesillo es un quesillo natural.
tradicional es la palabra, perdón. Que no es como los otros quesillos que normalmente lo hacen a base de maicena, sino que este lo hacen como es el quesillo, con full leche condensada, ¿cierto? Miren, e incluso la persona me dijo que me había quedado para verte la cara. Nah, güey. Mira, una cremita, mi gente, mira, una cremita. Ya va, que tengo mucha sopa, creo. Tengo mucha sopa en la boca. Ah, pero sí está divino. Wow. Ya le sentí el caramelo. Son expertos, Oh, por expertos, Dios, qué bueno. Qué bueno, 20 puntos. El quesillo está... Oh, si vienen para acá y no compran el quesillo, no vinieron para acá. Está bien la sopa, divino, el boom, pero si vienen para acá y no compran el dulce, no vinieron para acá. De pana, qué divino. Mi gente, y me acabo de enterar que este caballerito que está acá, ¿cuál es tu nombre? Steven es el creador del quesillo ese que les halagué por 1000 millones de cosas, que sabe divinísimo. Yo pensé que lo hacían ellos mismos y yo estaba tranquilo y yo, bueno, sí, está rico. Pero cuando me dicen quién lo hizo, yo dije, Dios mío, esto no lo voy a dejar pasar. Un niño de 13 años, emprendedor aquí en Venezuela, hijo de la dueña del restaurante, es el creador y fundador de esto que ustedes están viendo por acá, miren, el quesillo. Y saben que es difícil hacer un quesillo. Me he vacilado videos en YouTube, millones, que cuando lo voltean así y lo abren y broma, es un charco de que no saben hacerlo. Esto de verdad es un arte. De verdad te felicito, papi, ¿oíste? Gracias. ¿Tienes algo que decirle a esos jóvenes que quieren emprender? Sigan adelante. No se paren por los comentarios de los demás. Ok. Que van a haber personas que lo critiquen. Mira, importantísimo es eso que él dijo. Ahí se pueden dar cuenta que no hay límite, no hay edad, no hay nada. Todo está en tu mente. Si tú puedes hacerlo y lo piensas, lo creas. Así que, sin más nada que decirle, guaya. Gracias. Aquí me encaramé como un mono. Miren el lavamano que les estaba diciendo. Miren, tienen aquí arriba su jabón. Ella me dio una gotica. Ahí está. Eso dispara ahí. Aquí le hago así, ¿no? Hacia arriba. Mira, aquí le hacen hacia arriba. Oh, y mira. Mira. Y ahora, mira cómo te lava. Tienes que hacerle así. Ya va. Espérense que yo tengo que ver esto. Esto es una inyectadora. Ay, Dios mío. Qué locura. Esto es una inyectadora, mi gente. Mira, una inyectadora. Le puso como nylon, silicón. Es lo que veo. Un mecate aquí, lo llenó de agua. Y voilà. Así que aquí se lavan la cara y las manos. Está brutal. Y bueno, mi gente, ya hemos terminado de comer. Me despido de ustedes aquí al lado de este nido de conoto. Una locura. De verdad que la pasé súper fenomenal. Me atendieron fenomenal. Los sabores riquísimos, como vieron allí toda la sopa, muy muy rico todo, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Ya les dije, está vía Las Trincheras, vía la entrada, justamente en el pueblo La Entrada, aquí en Naguanagua, como a 500 metros a mano izquierda se encuentra este restaurante, muy muy rico, de verdad. Y les dejé todas sus redes sociales, les dejé toda la información y ahí en la descripción también les voy a dejar sus redes sociales para que vayan, se suscriban y vayan y los sigan también. Así que bueno, si les gustó este video, den su like, por favor. Comenten, compartan y sin más nada que decirle, como yo siempre les digo, mi gente, síganme en mis redes sociales, suscríbanse en mi canal y como yo les digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo o aventura. Como yo siempre les digo, guaya.